Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre el poder de Akainu, alguien que desde hace mucho tiempo pretende destruir a Monkey D. Luffy. No solo eso, es alguien que podría convertirse fácilmente en el rey de los piratas si dejara la marina. Y esto según el propio Oda. Hablaremos de esto y mucho más en el video de hoy. Y ya cuento con tu apoyo para que le des like. Tu like es muy importante y ayuda al canal. También cuento contigo para que te suscribas si eres nuevo aquí. Eres muy bienvenido a nuestra tripulación. Sakazuki, o mejor dicho, Akainu, es visiblemente una de las personas más poderosas del mundo de One Piece. Sin embargo, ¿sabías que el almirante de flota, según Oda, podría fácilmente convertirse en el rey de los piratas? Como sabemos, el sueño de Luffy es llegar a Laugh Tale, o mejor dicho, Laftel, y básicamente allí encontrar el legado de Roger, convertirse en el rey de los piratas y encontrar el One Piece. Sin embargo, en una entrevista que tuvo lugar alrededor de 2014, Oda, al ser cuestionado sobre Akainu, hizo una revelación inquietante sobre el actual líder de la marina. O sea, si Akainu no fuera un gran marinero, sino un pirata, en poco tiempo sería el mayor de los piratas. Esto porque Oda dijo lo siguiente: si Akainu fuera el protagonista de One Piece, simplemente encontraría el One Piece en solo un año. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué considera Oda, el creador de One Piece, que Sakazuki es imparable? ¿Fácilmente más poderoso que los Yonkou? ¿Está Luffy aún infinitamente distante de poder superar a Akainu? Y bien, antes de hablar sobre los poderes del almirante de flota y sobre los poderes actuales del Mugiwara, necesitamos analizar la frase de Oda. Básicamente, en primer lugar, ¿qué quiso decir el autor con esta frase? Al final, tenemos dos interpretaciones. La primera es que Oda quiso decir que en el primer año de publicación del manga, con Akainu siendo un pirata, teniendo el poder que posee y siendo el protagonista de la serie, simplemente atravesaría el East Blue, entraría en la Grand Line, viajaría por el Nuevo Mundo y llegaría a Laftel encontrando el tesoro de Gold de Roger en solo un año. Es decir, superando a todos los demás piratas que se arriesgan en el mar. Y bien, esa fue la interpretación que la mayoría de las personas tuvo sobre el mensaje de Oda, de que rápidamente llegaría al One Piece. Pero hay otra interpretación de la misma frase que parece ser lo que el autor realmente quiso transmitir. Al hablar de que Akainu, con su poder actual, habiendo iniciado una aventura como pirata, encontraría el One Piece en solo un año, no quiso decir que en un año de publicación del manga, sino que pasaría fácilmente por las aventuras que Oda había creado para sus protagonistas. Porque, como sabemos, al inicio de su viaje como pirata, era extremadamente inexperto, y por ese motivo pasó por diversas dificultades al encontrarse con enemigos que cruzaron su camino, lo que retrasó enormemente su jornada. Sin embargo, a pesar de todo esto, y hasta con el timeskip en el que estuvo entrenando, Luffy, hasta ahora, solo ha iniciado su viaje como capitán de una tripulación pirata hace apenas 2 años. Es decir, para Akainu, que ya era aterradoramente poderoso, no necesitaría entrenar. También vencería a los enemigos de Luffy fácilmente. Buggy, Kuro, Don Krieg, Arlong, Crocodile, Enel y la mayoría de los adversarios que Luffy enfrentó y tuvo dificultades podrían ser vencidos fácilmente por Akainu, que ya era extremadamente poderoso al punto de no temer enfrentar a Edward Newgate. Entonces, con todo esto, podemos entender que siendo el protagonista de One Piece, él pasaría fácilmente por todo lo que Luffy pasó, y como hasta ahora, con todas las dificultades que el sombrero de paja enfrentó, no ha llegado ni siquiera a 3 años de aventura. Entonces, que Akainu pasara por todo esto y más en un año no sería difícil. Resumiendo, si cambiáramos la frase de Oda a si Luffy tuviera el nivel de poder de Akainu como almirante al comenzar su viaje, entonces pasaría rápidamente por todo lo que ha vivido hasta hoy y evolucionaría aún más en su viaje. Pero volviendo, en resumen, esta frase no significa que si Akainu se cruzara con Newgate, Kaido, Lin u otros grandes adversarios, los vencería fácilmente. En realidad, solo que con su poder y experiencia se saldría mejor en esas situaciones, o algo así. Entonces, como es obvio, Akainu no es invencible. De hecho, tengo que admitir que quería que Sengoku no hubiera detenido a Garp y dejado que derretiera un cierto volcán en Marineford. Sin embargo, ahora que hemos hablado sobre la frase de Oda y visto lo que posiblemente quiso decir, hablemos sobre Luffy y el almirante de flota. Como sabemos, Akainu es alguien aterrador, ya que desde su época de vicealmirante se mostraba imparable. Por ejemplo, destruyó el barco de evacuación de Ohara durante el Buster Call.
simplemente porque quizás un estudioso podría haber escapado. Y como hemos visto, todos los almirantes tienen conocimiento sobre Haki. Sin embargo, a Akainu solo se le ha mostrado utilizando el Busoshoku Haki y se sorprendió al ver que Luffy posee el Haki del Rey. Y ahora, como sabemos, después del timeskip, Luffy ha evolucionado mucho en el poder de su Haki, aprendiendo a controlarlo. Y esto, obviamente, no significa que Luffy sea tan poderoso como Akainu solo porque posee el Haki del Rey. Al fin y al cabo, vimos cómo Aokiji, incluso sin poseer o demostrar tener Haki del Rey, es lo suficientemente fuerte como para alejar a Doflamingo, como vimos cuando salvó a Smoker. Es decir, tener Haki del Rey no te hace más poderoso que cualquiera. Sin embargo, al mismo tiempo, ahora vemos cómo Luffy posee el poder del Haki del Rey avanzado, al menos fue capaz de utilizarlo en el enfrentamiento contra Kaido, y en este caso, puede ser su ventaja en un enfrentamiento contra Sakazuki, y esto cuando el Mugiwara esté más experimentado. Hasta porque sabemos que Akainu posee el poder de una Akuma no Mi del tipo Logia, y de esta manera, solo aquellos que saben utilizar el Busoshoku Haki son capaces de tocarlo, lo que ya lo hace prácticamente invencible contra la mayoría de los piratas fuera del Nuevo Mundo, siendo incluso bastante dependiente de los poderes de su Akuma no Mi. Pero, ¿y el poder del dios Sol? Vamos allá, con el despertar de la Ito Hito no Mi, Luffy, con el poder de Nika, la fruta del dios del sol, tiene un aumento significativo en fuerza, resistencia y flexibilidad, además de ganar habilidades únicas que le permiten distorsionar la realidad de manera cómica y sorprendente. Este poder transforma el campo de batalla a su alrededor, dándole a Luffy el potencial de sortear las habilidades de un oponente poderoso como Akainu. Akainu, por su parte, es uno de los marineros más fuertes y posee el poder de la Magu Magu no Mi, la fruta de la lava, que es extremadamente destructiva y capaz de herir incluso al usuario de una logia común, como vimos cuando derrotó a Ace. Esta fruta es increíblemente poderosa en combate directo y tiene una ventaja natural contra el tipo de fuego. Luffy aún enfrentaría un desafío debido a la naturaleza brutal e implacable de Akainu, pero con el poder de Nika puede superar límites físicos y adaptarse a los ataques directos de lava, anulando parte del impacto devastador del magma. Por último, aunque Luffy tiene una mayor oportunidad de vencer a Akainu con esta habilidad, la victoria aún dependería mucho de la situación, de la estrategia y de la resistencia de ambos. Y sabemos que el enfrentamiento entre ellos implica mucho más que fuerza, considerando su historia y la intensidad emocional de una batalla entre ellos. Aún así, con todo esto, no podemos esperar en este momento un nuevo enfrentamiento entre Luffy y Akainu, donde el pirata pueda, de una vez por todas, terminar esa batalla. Después de todo, incluso el chico de sombrero de paja, siendo capaz de usar este poder, aún no tiene experiencia. Al mismo tiempo, sabemos que podríamos tener un enfrentamiento de Luffy con la Marina, especialmente ahora que Garp ha sido capturado por Teach, y una reunión entre todos los grandes poderes podría ocurrir debido a las noticias de este evento. Y esta vez, con toda su evolución, junto a la evolución de su tripulación, que no estuvo con él en el enfrentamiento de Marineford, podrían todos juntos ir al rescate de Garp, lo que podría poner a Luffy frente a Akainu, quien ya ha dicho que tiene al sombrero de paja como uno de sus mayores objetivos. Pero comenta aquí abajo qué piensas sobre la evolución de Luffy y sobre la frase de Oda sobre el almirante de flota Sakazuki. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!